de estos 2 años de gestión del presidente Milei en materia económica. Hablábamos también, hoy se conoce el dato de inflación, hablan de un 2,3 a un 2,5%, habrá que ver, eso lo dicen las consultoras privadas, habrá que ver si es ese número o si es menor. Y estamos en línea con el economista Luis Laferrier. Profesor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Hola, Víctor. Bueno, un gusto estar en contacto con vos de nuevo. Bueno, lo hacemos no habitualmente, pero sí cuando lo requiere la situación. En este caso, bueno, después de 2 años, después de un triunfo electoral bastante importante, ¿cuál es la reflexión que tiene usted respecto de cómo vamos en materia económica? Sí. Yo para aclarar, ¿no es cierto?, de dónde miro la realidad, siempre insisto en decir que la actividad económica es la que desarrollamos la sociedad para producir los bienes y servicios que necesita y su constituyente, ¿no?, los integrantes de la sociedad para vivir dignamente. Esa es la actividad económica. Entonces, para ver si estamos bien o no, tenemos que ver si vive bien la gente. Uh-huh. Este es el primero, ¿no? Y para eso el indicador no es la cuestión del balance pago, presupuesto, déficit fiscal, sino condiciones de vida que tienen que ver si se satisfacen las necesidades básicas, elementales que tenemos, ¿no? Un conjunto de necesidades que tiene que ver con alimentación, salud, vivienda, educación. Entonces, mirado desde ese punto de vista, analizando esta primera etapa de gestión, digamos, podemos decir que hay 2 tiempos, ¿no? El primer tiempo ya se jugó y ahora viene el segundo. Uh-huh. Yo soy muy crítico porque las condiciones de vida de la gente se mantienen mal y han empeorado sustancialmente en algunos rubros. Y decimos, por ejemplo, porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza, decimos, por ejemplo, situaciones de desocupación, de empleo precario. Bueno, todos esos índices se han ido agravando digamos, en un panorama donde yo también siempre insisto, no se justifica que con una población relativamente tan reducida, si lo comparamos con muchos otros países del mundo, somos menos de 50 millones y uno de los territorios más privilegiados del planeta, no puede ser que estemos en estas condiciones. Y algunos dicen, sí, bueno, pero la economía ya va a andar bien. La economía anda bien, primero si anda bien para la gente, porque ese es el fin. Si no, no tiene sentido. Hay algunos indicadores que dicen que, por ejemplo, bueno, sí, pero la macro está bien. La macro tiene que ver con esto, si producimos lo que necesitamos para vivir, por un lado, si hay una adecuada distribución de la riqueza, por otro, si hay un adecuado nivel de empleo. Esto es la macro. No, dice que la macro tiene que ver con el déficit fiscal. No es así. Además, no se toman números que son realmente fieles a la realidad, porque, por ejemplo, uno de los índices que dice que mantiene, ¿no es cierto?, en la propaganda oficial como un éxito es la baja inflación, y en realidad la inflación medida por los índices oficiales están medidos mal, ¿no es cierto?, porque se toman el nivel de consumo de la población promedio de principios de siglo, cuando los servicios no tenían casi incidencia. Claro. Pero si hoy ponemos ese índice, existe, pero no lo da a conocer el gobierno, los servicios se comen un montón, una parte importante de los ingresos de la población. Sí, claro. El luz, los servicios de transporte, que es lo que más ha subido. Entonces están escondiendo la inflación. Pero además está tapada, porque la inflación en la Argentina, por lo menos de mediados del siglo pasado hasta ahora, está ligada directamente con el valor del dólar. Y los periodos de alta inflación es cuando sube el dólar, y los periodos de hiperinflación es cuando explota el dólar. Entonces, si el dólar se mantiene artificialmente bajo, se mantiene artificialmente los precios bajos. ¿Pero por qué? Porque nos estamos endeudando de una manera increíble, astronómica, para mantener un dólar barato y que cumple una función fundamental. Ese dólar barato permite que los especuladores y que los sectores más concentrados de la economía argentina, que ganan en pesos, uh-huh, siempre se los llevan fuera eso, ¿no? Esto viene de la dictadura en adelante, no ha cambiado. Uh-huh. Y todas sus ganancias afuera, los que concentran más ganancias, los que van afuera se las llevan en dólares. Entonces los dólares no alcanzan. Yo te digo, para darte una idea, ¿no es cierto?, de la gravedad de la situación, es que nosotros, por ejemplo, a lo largo de este siglo XXI, nosotros hemos tenido una balanza comercial favorable por más de 300.000 millones de dólares. Más de 300.000 millones de dólares desde el principio del siglo hasta ahora. Sí. Y nosotros teníamos, a principio del siglo, el Estado Nacional tenía una deuda de 122.000 millones.
Desde ese momento nosotros tuvimos más de 300.000 millones de superávit comercial. Sí. Entonces uno decirá, bueno, no alcanzó para pagar la deuda y tenemos que estar nadando en reserva. Bueno, resulta que tenemos reserva negativa por 16.000 millones y tenemos una deuda que no desapareció, sino que aumentó a 454.000 millones. ¿Por qué? Porque este mecanismo que yo digo que tiene el gran saqueo que sufrimos los argentinos, tiene como dos patas. El saqueo material de riqueza, de los bienes comunes, y el saqueo financiero, que se hace a través de este mecanismo de la bicicleta financiera. El Estado garantiza altas tasas de interés a los especuladores que traen dinero, esa alta tasa de interés le multiplica su ganancia y después para llevársela afuera tiene que llevársela en dólares y el Estado se lo garantiza con dólares baratos. ¿Y dónde saca dólares el Estado? Endeudándose, y cada vez alcanza menos. Se endeudó con el Fondo Monetario, con el gobierno de Macri, se endeudó ahora de nuevo con este gobierno. ¿Qué pero reforma, no le alcanza la plata. En este marco, ¿qué cree usted que va a pasar con la reforma laboral? ¿Va a significar un avance lo que se proyecta como reforma laboral en la Argentina? Bueno, esto tiene que ver con los acuerdos, con estos préstamos. Toma el préstamo del Fondo Monetario y el presidente le dice nada más y nada menos que el Fondo Monetario, que está manejado por los capitales usureros más poderosos del mundo. Le dice, vamos a hacer lo que ustedes quieran. Pero está, digamos, literal, lo dicen todos los medios, vamos a hacer lo que ustedes quieran. Y el Fondo Monetario que le dice, esto mismo, reforma laboral, es decir, queremos sacarle los pocos derechos que le están quedando a los trabajadores, sacándoselo, que los trabajadores se conviertan en esclavos. Reforma previsional, sacarle más de lo que le han sacado a los jubilados para achicar el gasto público y que los jubilados se mueran antes porque son gastos, ¿no es cierto? Y reforma tributaria, que es sacarle impuestos a los sectores más concentrados y recargarlos sobre la espalda del grueso de la población. Y esto es lo que está haciendo, y esto es lo que se viene, porque digo, el primer periodo de este gobierno termina con una cantidad de casi 300.000 puestos de trabajo perdidos en trabajos formales, ¿no es cierto? Sí, sí. No hablemos de lo informal. Sí, sí. Esto es una locura, y esto es una parte liviana, porque ahora viene la parte más pesada. Ahora van a profundizar, ahora ya no tienen elecciones. O sea, para usted lo peor está por venir, entonces. Claro que sí. Yo, ¿sabes por qué insisto por esto? Porque siempre me preocupó las condiciones de vida de la gente. Y hay todavía sectores que creen que era necesario el esfuerzo para salir adelante. Y el esfuerzo lo están haciendo los que no tienen nada que ver con las condiciones en que está la Argentina. El endeudamiento público no tiene nada... ¿Por qué se endeuda el Estado? Para que los especuladores tengan dólares baratos y se los lleven. ¿Y quién paga esa fiesta de ese saqueo? Y se lo cargan sobre los jubilados, sobre las provincias, sobre la obra pública. Es decir, han disminuido más del 80% de las obras públicas, un desastre lo que el Estado. Y el Estado le saca a las provincias. Y le saca ¿Por qué hace esto el Estado? Porque quienes gobiernan, y que tiene que ver con el fondo, tiene que ver con el capital financiero internacional, son los que toman las medidas, no les preocupa la situación de los argentinos. Ellos lo que quieren garantizar es que estamos en medio de una situación de crisis mundial, en el sentido de crisis civilizatoria, porque hay bienes que son esenciales y estratégicos y indispensables para la vida y son cada vez más escasos. Y este sector minoritario del poder mundial ha determinado que esos bienes estén donde estén y pertenecen a ellos. América Latina para ellos es una zona de sacrificio que saca recursos y sobra población. Entonces en Argentina el gobierno, en línea con eso, está determinando una política que va a achicar muchísimo los sectores que van a poder consumir. El consumo viene cayendo desde que empezó este gobierno y va a seguir cayendo el consumo interno. ¿Por qué? Porque si consume menos la población, quedan más deportables. Y el sector, en este caso, que más se ha destrozado es la clase media, ¿no? Claro. La clase media que no llega. Ya no es que los sectores, los desocupados o los ocupados precarios no llegan. La clase media no llega. Está determinado por muchos estudios, pero además el laboratorio principal para saber si esto va bien o no es la gente. Cuando dice no suben los precios, preguntarle a la gente si no han subido, si han subido un 1 o un 2% nada más en un mes. Totalmente. Digamos que este es el laboratorio. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno anuncia que va a profundizar todo esto. Esto no, ojalá, con una cosa que yo invento, pero lo dice el gobierno y además lo dice respondiendo a las exigencias de los acreedores. A los acreedores no les importa que la gente viva mejor, al contrario. Entonces, este es un poco el panorama y yo quiero insistir porque la gente tiene que despertar, porque si no va a ser demasiado tarde cuando nos demos cuenta que no podemos revertir cosas que a veces estamos destruyendo la capacidad productiva, que los sectores que más han perdido
Dentro del PBI se dice, bueno, la economía puede crecer un 2%, un 3%, claro, pero ahí tenemos que creció un 38% el sector financiero, la especulación no aporta nada, que creció la mega minería, que creció el petróleo, claro, pero la industria, la construcción y el comercio interno ha caído, que son los sectores que más generan empleo con valor agregado y con mejores condiciones. Entonces, Luis, bueno, esto es un poco la reflexión, ¿no? Tenemos que pensar en que la sociedad tiene que despertar, activarse, movilizarse y reclamar, porque nosotros, los argentinos, se merecen un futuro mejor y condiciones de vida dignas. profesor, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Que pase una Dario, gracias, excelente gracias Navidad a y vos. un muy buen comienzo del año. Bueno, gracias igualmente. Hasta cualquier momento, gracias.